Bueno, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar ahora una ponencia de Julio Acosta sobre, que es un tema muy relevante para el músico moderno, que es poder tocar o la justificación o las consideraciones que uno debe hacer para tocar repertorio de la antigüedad, en este caso del barroco, en un instrumento moderno, como es la marimba. Entonces, adelante Julio, te cedo el uso del micrófono. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues sí, en efecto, pues primero que nada, sí, pues este tema, como dice el maestro, me parece muy relevante porque, pues como sabemos, pues la percusión es un instrumento relativamente moderno en el sentido de cuando se le escribe música de concierto y pues por lo mismo el repertorio muchas veces está limitado por esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede hacer es hacer este tipo de acercamientos interpretativos hacia la música antigua y pues bueno, hay muchas cosas que hablar de ello, ¿no? Es muy interesante, es un tema muy extenso y pues espero poder compartirles al menos un acercamiento de lo que puede ser, y pues ya ahí podamos compartir, ¿no? Porque pues hay para muchos instrumentos este tipo de arreglos, ¿no? Y bueno, primero todo empezó, uy, a ver, todo empezó porque pues empecé a interpretar esta obra y a mí me parecía una decisión como muy lógica y muy obvia el hecho de utilizar rol para tener un sonido continuo, ¿no? Sin embargo, a mí me generó una duda que mi maestro me decía, no, pues no uses rol, realmente esto no lo debes usar aquí en esta obra porque, me lo decía así, suena como a marimba, folclórica, ¿no? Y es curioso porque, bueno, va a haber, ya hay mucho debate al respecto, o sea, de todo lo que se puede hacer, vamos a ver que hay muchas interpretaciones muy interesantes, ¿no? Pero, pues sí, a partir de ahí dije, pues, o sea, ¿de dónde viene esto, no? ¿De dónde viene este tipo de imposiciones, no? Y pues bueno, el primero, pues el objetivo, ya una vez que empecé a meterme, pues fue un poco más centrado en distinguir y analizar los elementos musicales relevantes para la interpretación en la marimba que permiten caracterizar una versión orientada a emular las cualidades ya sea del violín o en contraste, enfocada a reproducir la estética y la articulación propia de un instrumento de teclado, ¿no? Que es uno de los puntos angulares en el acercarse a esta pieza, ¿no? Porque la pieza evidentemente es una pieza originalmente hecha para violín. Estamos hablando de la Chacona, ¿no? Sí, creo que lo puse en el título, ¿no? Pues sí, como es originalmente para violín, pues creo que una de las cosas más lógicas es, primero que nada, llegar y abordar la música desde su origen, ¿no? Y pues llegué a varias conclusiones a partir de eso, ¿no? Pues primero pues tenemos la fuente original, que pues hay un proyecto, una sociedad de Bach, se llama, nomás pues ahí tiene el nombre como podrán ver, que surge en 1850, tiene un cierre como en 1900 y vuelve a abrirse como una segunda sociedad para mantener y preservar esto, pero pues básicamente de ahí es de donde se sacan pues el registro, ¿no? De la obra, porque pues se tiene que verificar que pues que sea algo legítimo, ¿no? Cuando estamos hablando de algo tan antiguo que no podemos de repente tener ese tipo de referencias, ¿no? Y pues también me llevé leyendo algunos artículos que pues hay unas versiones que también fueron muy importantes, que es la versión, el arreglo de Busoni, para piano y el arreglo de Brahms, que es para piano también, pero de la mano izquierda, ¿no? Eso también está muy interesante porque pues al final trata un poquito de eso, la exposición. Aquí tengo una frase que es de Glenn Gould que dice, como se sabe, muchas de sus obras, Bach, pueden interpretarse sin problemas con el clave, órgano y aunque hay quien no lo ve así, el piano contemporáneo, ¿no? Es lo que él decía. Y yo creo sinceramente que esta indiferencia hacia el instrumento es importante para alcanzar el grado suficiente de libertad para expresar, sin avergonzarnos de ello, nuestra visión tal vez un tanto especializada de su música, ¿no? Y aquí lo que quiere decir es precisamente un punto de partida que para mí también es muy importante porque la marimba también tiene esta cuestión. Evidentemente ni el piano ni la marimba son un instrumento de aquella época, entonces ahí hay una brecha, es decir, no es lo mismo interpretar una música en su instrumento que en un instrumento que ni siquiera existía en esa época. Va a haber implicaciones sonoras muy diferentes, ¿no? Para hacer estas interpretaciones. Y pues Glenn Gould decía
que eso es una ventaja para tener cierta libertad, para poder adentrarse ¿cómo decirlo?, a características que tiene la música que solo se pueden, pues, malear y como mover gracias a esta libertad, ¿no? Sin tanta rigidez de esa forma. Otro referente importante que encontré para este tipo de decisiones es una carta a Nikolaus Forkel, que es un compositor contemporáneo de Bach y bueno, no sé si contemporáneo, a lo mejor es entre medio después, pero uno de sus alumnos le escribió una carta, un alumno de Bach le escribió una carta a este compositor y dice, su autor, hablando de las partitas de violín, a menudo las interpretaba él mismo en el clavicordio, añadiendo tanta armonía como se consideraba necesaria. Aquí también reconoció la necesidad de una armonía resonante del tipo que no pudo alcanzar por completo en la composición original, ¿no? Y pues esto simplemente lo menciono por aquí porque pues es un atisbo de cómo en su época había una conciencia de esto, de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo, pues hay cosas que, pues el violín tiene sus posibilidades, pero podemos ver que, pues, el acercamiento de esta obra es ir un poquito más allá con las voces, polifónicas, ¿no? Y pues podemos ver que el mismo compositor lo consideraba de esa manera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya empecé a ver un poquito como cuáles son los fundamentos, como un poquito más organizados. Y pues bueno, hay consideraciones primero que nada que hay que tener, que pues siento yo que una de las cosas más importantes es irse al texto original del compositor, el manuscrito o la primera edición impresa también, y de hecho pues de todo un poco, ¿no? O sea, como ir comparando, porque de hecho es de ahí de donde salen muchas cosas, muchas investigaciones, ¿no? Al respecto. Y esto lo que le llaman el urtext, apareció como respuesta a las ediciones románticas que se ubicaron como más que nada para hacer propuestas didácticas y como un acercamiento más a la cuestión técnica y que si los dedos, que si no sé qué, ¿no? Como una onda más organológica, más pedagógica, ¿no? También están las ediciones teóricas y pues y esto también se refiere mucho a los estudios que se hacen, ¿no? Que son aparatos críticos académicos que abarcan información sobre la construcción composicional, época y estilo, ¿no? Eh, y bueno, todo esto ayuda mucho como a determinar detalles muy específicos de la interpretación, pues estudiado a través de fuentes o de estudios de tratados de la época. Sin embargo, hay un editor que dice, Arthur Mendel, si los editores quieren realmente ayudar al intérprete, lo que deberían hacer es no proporcionarle respuestas preparadas de antemano a preguntas que no tienen respuestas definidas, ¿no? Sino animarlo de todas maneras posibles a elaborar las respuestas por sí mismo, ¿no? O sea que es casi que ediciones que te puedan venir con la esta original y que vengan estudios, no sé, pues una edición no solamente de partitura, ¿no? Sino que tenga un poquito más el acercamiento de cómo se le llega a esta música, ¿no? Y pues también está el trabajo de las ediciones interpretativas, que tiene un poco más que ver como a mi tema, ¿no? Que son trabajos que poseen la función de brindar a instrumentistas aspectos técnicos, instrumentales y como digitación, y a eso se refiere pues cómo puede ser idiomático para un instrumento, ¿no? Que pues muchas veces son propuestas del entendimiento y el acercamiento de esa música a través de un instrumento, ¿no? Que en este caso pues es la marimba. Sin embargo, dependiendo de la época, pues surgen distintos problemas, ¿no? Hay música, en este caso no es el problema, pero en música más antigua, en donde estamos hablando de tetragramas o cosas que no son del uso contemporáneo, pues se tiene que abordar también desde esa perspectiva, ¿no? En cómo se manejaban todos los modos, ¿no? Y todo esto, que es algo muy propio de la música antigua, ¿no? Que no están escritas estas cosas, ¿no? Y pues como lo dice aquí, las cosas que no están descritas justo es que como va un poquito de la mano también con la teoría de los afectos y todo esto que realmente habla de que en esta música se improvisaba mucho, ¿no? La dinámica, el carácter, la lógica, pues sí, no se contienen, ¿no? Si el editor contempla la idea de realizar una construcción purista de la obra, debe realizar las comparaciones pertinentes y abogar entonces por un modelo común de interpretación estilística, ya que hay que mantener cierta distancia a los tratados de la época, ¿no? Y pues es realmente un poco contradictorio porque siento yo que pues la música pues depende de en qué época, en qué lugar, en qué principado,
pues tiene más influencias de ciertos tratados o los mismos compositores influían entre ellos y pues más que ignorarlos es considerarlos, siento yo, ¿no? Pero precisamente justo lo menciona aquí en esta cita, ¿no? Debería darse por sentado que los tratados tienen una validez nacional y no digamos internacional, ya que no existía ninguna convención barroca universal que regulara la interpretación de toda Europa. Las diferencias estilísticas existían solo a un nivel nacional, regional, personal, como les comento, ¿no? Que realmente pues no hay convenciones estandarizadas, por así decirlo, ¿no? Y pues este problema de los manuscritos, es decir, de que a veces puede haber errores y el editor tiene que tener esta experiencia para poder distinguir entre errores entre copistas o grabadores o incluso incoherencias dentro del discurso musical, ¿no? Que realmente, pues sí, es ese detalle, ¿no? Que hay que tener también cuidado a la hora de buscar una interpretación. Y, perdón. Mm, Disculpen. Y pues la metodología de trabajo editorial está enfocada en dos niveles, con respecto al detalle y al discurso, ¿no? Según las comparaciones entre el manuscrito de la primera edición impresa y dos ediciones enfocadas en otros instrumentos, se establecen variantes de figuraciones, articulaciones, notas, registros y se propondrá una construcción equilibrada a favor de la calidad técnica que brinda el nuevo instrumento. Y pues eso siento que pues es como ya el trabajo que se busca a la hora de hacer este tipo de arreglos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el discurso, que es como la estructuración de lo que es la música, ¿no? Toda la parte del estudio analítico de la obra, o sea que tiene que, no, pues no podemos, ¿cómo se dice?, tener otro discurso, ¿no? Otro carácter de la obra que se vaya a otra región tonal o algo así, ¿no? Ese tipo de cosas que permiten, por ejemplo, si sabes que vas a hacer un énfasis en el cuarto grado, pues sabes qué notas se pueden enfatizar y qué notas no, ¿no? Y bueno, en resumen de todo eso, pues podemos llegar a la conclusión de que un arreglo, una transcripción a un instrumento de estos, pues realmente tiene muchos elementos, ¿no? Viene de izquierda a derecha, ¿no? La obra musical viene de su instrumento original y pues hay elementos que tienen una traslación, es decir, que hay cosas en común que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, bueno, ahorita voy a entrar más a detalle con respecto a lo del rol, porque realmente, a pesar de que pueda pensarse que por el rol podemos tener un sonido continuo, llegué a otra conclusión, ¿no? Y ahorita voy a entrar más a detalle de eso, ¿no? Pero la traslación hace referencia a elementos técnicos que están en común entre los instrumentos. La traducción tiene que ver, pues, con las características técnicas que tienen diferente ejecución, ¿no? O es lo que realmente hay de diferencia, ¿no? Del poder ejecutar más de una nota, o sea, digo, el violín puede hasta tres notas, depende del tipo de intensidad, pero en este caso la marimba pues puede hacer cuatro, ¿no? Sí es una diferencia un poco, y con la facilidad que tiene, ¿no? El rango dinámico también es otra diferencia que tiene, ¿no? Y pues hay variantes en común que esto pues hace referencia pues por ejemplo a todas las ornamentaciones que se le puede hacer a la música, ¿no? Que tanto a un instrumento como a otro se le puede realmente llegar a aplicar. Y pues eso, toda esta suma de elementos es lo que realmente puede ayudarnos a tomar decisiones para nuestra transcripción, ¿no? Y bueno, ya más a detalle de cómo se interpreta esta música técnicamente, pues no voy a tratar como de pasar como muy superficial aquí y pues ir a unos ejemplos musicales más que nada como para ver qué decisiones se tomaron, ¿no? Y hagamos esa comparación con cada quien, el instrumento en donde lo conoce, ¿no? Ya sea violín, guitarra, piano, hay muchas versiones, ¿no? Pero dice, el fraseo es crucial para interpretar correctamente la obra de Bach, ¿no? Es una de las cosas que no importa qué instrumento seas, hay que checar esto, que en este caso, pues el segundo grado es como, digo, el segundo tiempo es uno de los puntos más importantes que se tienen que acentuar en este tipo de música, ¿no? Consta de 64 variaciones breves que tienen cadencias como de cuatro compases y es fundamental tener este tipo de fraseo, ¿no? En muchos instrumentos se hace
a través de ligaduras o como de una cadencia rítmica, ¿no? Una especie de rubato, que también hay gente que está en contra de eso, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo interesante, que realmente podemos distinguir un espectro de posibilidades y siento que es como especias, cada cosa está más enfocada hacia lo historiológico, o algo más hacia lo organológico, algo más hacia lo interpretativo, yo qué sé, ¿no? Hay muchas hacia lo experimental, ¿no? Y depende, ahí es como un espectro, ¿no? Y pues bueno, esas son cosas que se deben de considerar a la hora de articular. Ahora, en la marimba es un caso bien interesante la articulación de ligadura, porque evidentemente, al igual que el piano, tiene su truco, ¿no? O sea, tiene su truco ahí. Y en este caso, pues ahí tenemos los ejemplos de cómo es la evolución, ¿no? Del manuscrito hasta una versión más de análisis. Digo, es como un caso de ejemplo, pero aquí en la parte de abajo me interesa mucho que menciona, o sea, yo la miré sí la entendí, ¿no? Que es un poquito cómo se va ligando a través de la dinámica en la marimba, ¿no? Porque, pues, si tú obviamente tienes los ataques muy notorios, muy separados dinámicamente, si todos mantienen el misma dinámica, vamos a escuchar cómo el sonido está segmentado, ¿no? Y si va en aumento, pues todavía más. Pero si va en decremento, y depende del tipo de ataque que hagamos, ahí como, pues ustedes saben, el acercamiento técnico al instrumento de repente es un poquito de mover la mano así, mover la mano acá. Entonces hay un truquito para que la baqueta suene suave y si tú tienes este cuidado de hacer este tipo de movimiento dinámico como más ondulante y sobre todo esto que menciona aquí de hacer pequeños diminuendos, taca, taca, tica, taca, ti. O sea, como este tipo de fraseo va a ir sonando ligado. Es como una ilusión que genera la marimba, ¿no? Por estar, mantener como una constante, ¿no? De dinámica, que eso es como, y dije, qué loco que me encontré a alguien que lo escribió de manera muy específica y siento que es muy acertado, ¿no? Y eso es algo que tenemos que mantener durante toda la pieza, ¿no? Y es algo que creo que pasa con muchos instrumentos, nomás que aquí pues les comparto un poquito el acercamiento técnico específico que se tiene, ¿no? Y bueno, con respecto a los arpegios y los acordes rotos, que creo que es como uno de los temas angulares más importantes de la interpretación de esta obra, pues bueno, tengo unos ejemplos, por ejemplo, Eduard Melkus, que es un violinista austriaco, creo que es, creía que el acorde en bloque era la solución ideal y que los acordes arpegiados eran un elemento no era esencial, provisional. Ajá, es que acá lo puse. Bueno, el punto es que el elemento de los arpegios es algo que fue en respuesta a algo que no se podía hacer, vaya, ¿no? Si se considera el contexto histórico de la interpretación del violín solista y su influencia en la forma de tocar la lira da braccio, no cabe duda que el hacer sonar el acorde simultáneamente era al menos la concepción ideal para el violinista, ¿no? Claramente un acorde arpegiado era simplemente una solución provisional. Y es lo que menciona, ¿no? O sea, como que entendiendo la obra, pues llegas a esta conclusión, ¿no? Y pues teniendo el contexto histórico y todo, ¿no? Según Robert Donington, que es un musicólogo inglés, mira, sí puse, no, es que no lo puse, decía, en medida en que el acorde arpegiado logra un patrón verdaderamente melódico, surgió como parte de la tradición general de la ornamentación libre, cuyas figuras seleccionadas se establecieron aquí, en cierta medida como ornamentos específicos de la manera habitual. Y a eso es simplemente lo que dice es como hay ciertas maneras de quebrar los acordes que pues de alguna forma fueron establecidos en esa época, ¿no? Y pues es tener esa consideración, ¿no? Si bien los instrumentos de teclado, de percusión pueden producir acordes arpegiados, que el violín simplemente no puede, algunos acordes pueden y deben arpegiarse por razones puramente musicales y no solo por conveniencia, y nunca con la intención de imitar al violín. Y esto lo dice porque, pues, como vieron en el ejemplo anterior, allá donde le envía la carta a su alumno, es algo que el mismo compositor consideraba, ¿no? El hecho de poder interpretarse estas obras en instrumentos de teclado, ¿no? Y eso realmente te permite otras posibilidades, ¿no? Que es un poquito hacia donde llegué con la conclusión de que la marimba puede ser un instrumento que tiene las características físicas más similares a un instrumento de teclado. Entonces es como por ahí va un poco el asunto, ¿no? Sin embargo, encontré también este ejemplo de este percusionista que a él se parecía más preocupado por imitar al violín que por crear momentos propios de la marimba, ¿no? Y dice,
Compartimos un recurso con el violinista, que es la manera de tocar los acordes. El arco del violín solo puede tocar dos cuerdas a la vez. Esto significa que cada vez que aparece un acorde de tres o más notas, el violinista debe decidir la mejor manera de separar las notas del acorde. Bach sin duda lo sabía y esperaba que el esfuerzo de presentar estos acordes añadiera intensidad a la música. La idea general es que las notas se ordenen. También eso de que Bach sin duda lo sabía, sí, lo sabía, pero no sé si era su intención, eso ya no lo sé, ¿no? Pero bueno, con la más importante y final, la mayor de las presencias. La técnica de cuatro mazos nos permite imitar al violinista con exactitud, sin embargo, tenemos la ventaja de poder tocar todas las notas a la vez, ¿no? Imitando al clavicémbalo o al laúd. Esto nos proporciona una herramienta para mostrar la creciente intensidad de los acordes y pues es como un poco la conclusión a lo que llegué, ¿no? O sea, por las posibilidades que existen, o sea, va a depender más de qué es lo que estés buscando al hacer tu arreglo, ¿no? Y pues ya cuestiones técnicas aquí de cómo literalmente se terminan, arpegiando, o las posibilidades que hay, ¿no? Y cómo se escriben, porque hay pocos lugares en donde la obra está realmente escrita la palabra arpegio, pero ya a la hora de pensar la obra de manera como virtual, no sé cómo decirlo, o sea, como pensar el esqueleto de la obra, pues al tener las posibilidades de la marimba, pues el arpegio se convierte en un recurso expresivo, ¿no? Que, que pues sí, o sea, más que tener que ver con lograr resaltar todas las notas de un contrapunto, o sea, más tiene que ver más con otra expresión, hacer un arpegio en la marimba gracias a las posibilidades que existen, ¿no? Y pues bueno, o sea, tampoco voy a entrar mucho en detalle, aquí está la imagen, ya después lo voy a compilar todo. Y pues tenemos aquí, por ejemplo, no voy a tampoco a demorar mucho en esto para que escuchemos los ejemplos, pero pues aquí podemos ver cómo al inicio, en la original, pues tenemos, por ejemplo, en este circulito tenemos la ausencia, ¿no? De notas, literalmente es una nota sola. Y aquí en el arreglo de Busoni tenemos un acorde completo, ¿no? Son decisiones que yo cuando empecé a indagar un poquito, como que se me hacían como muy deliberadas y así, pero pues al final es una experiencia que pues se tiene que evaluar mucho a través del oído y de qué tanto es propia de la época y todo esto, pero al mismo tiempo pues es esta obra, este arreglo literalmente pues está buscando otra cosa completamente, ¿no? Qué tanto puedes seguir siendo una obra del compositor y, o sea, y qué tanto termina siendo este arreglo una composición más allá, ¿no? Y pues este arreglo es muy importante porque marcó un antes y un después a la hora de reinterpretar música antigua en instrumentos nuevos. Y también es una pieza muy virtuosa. Busoni era un pianista muy virtuoso pues logró cosas muy impresionantes con la obra, ¿no? Y pues ahí tenemos la comparación de distintos momentos. Creo que es este de acá, que tenemos un bajo completamente haciendo contratiempo aquí, el cual no existe en esta zona de acá, ¿no? Y pues varias figuraciones que no existen, pero que de alguna manera tiene ahí su fundamento el compositor con respecto al instrumento, ¿no? Y aquí tenemos un arreglo de marimba en donde incluso hasta se toman la libertad de poner un adorno, ya un trino medidísimo, ¿no? Igual, agarrando un poco de Busoni. Hay varias cosas como que agarra de por aquí, de por allá, ¿no? Esto es un arreglo de ay, no me acuerdo si es un cuate de Mississippi, pero bueno. Al final, pues llegué a dos conclusiones. El percusionista de teclado puede interpretar estas obras no como un violinista barroco, sino como un tecladista, realmente debido a las características físicas que posee el teclado, ¿no? Le puse ahí el decay del sonido, ¿no? Que hace referencia a la envolvente en la que el sonido desaparece, que es pues, la resonancia del instrumento, ¿no? Y el percusionista puede enfocarse en imitar las características sonoras del violín, también, por supuesto, buscando tener arpegios y acordes quebrados, así como el uso de rol en lugares estratégicos para hacer énfasis en elementos de carácter continuo o pedal, y no en todo pasaje nota larga, porque a diferencia del sonido sostenido de un arco, los ataques repetidos de un rol genera una tensión ausente en las notas continuas del violín, ¿no? Y eso es básicamente como a la conclusión que llegué, o sea, claro que sí cualquier manera, o sea, va a hablar de cómo te acercas a la música y voy a poner un par de versiones y mi interpretación, para que escuchemos esas pequeñas diferencias y cómo realmente es muy interesante cómo presenta mucha riqueza, ¿no? Y siempre está el carácter de la obra y pues nada, o sea, realmente aprendí mucho
de las posibilidades que tiene esta música de interpretarse, ¿no? Este, y bueno, déjenme les pongo un segundo. Tres. Muy bien, y pues bueno, con esta versión quería pues compartirles que en esta específica hay un uso del trémolo muy interesante y, y por lo que escucho, esta es una versión basada en un arreglo francés que hay para marimba. Ahorita no tengo el nombre, por ahí tengo la versión, pero bueno, voy a dejarle hasta como, es como la cuarta o tercera frase y voy a cambiar de versión. Ahí va un poquito de esto. Ok, bueno, hasta ahí dejo esa versión. Como podrán haberse dado cuenta, este colega usa lo que podemos llamarle rol, pero la manera en la que lo utiliza es muy diferente a cómo conocemos el rol, ¿no? Que es ese toque que permite cierta resonancia, como si fuera un organito, o sea, me explico, siento que ahí hay un entendimiento muy padre justo de lo que estamos hablando, ¿no? De que no es cualquier tipo de rol o no es como cualquier búsqueda. Digo, ya es cuestión de gustos, ya he aprendido mucho que hay de todo y todo, hay muchas cosas maravillosas que son muy voladas, pero bueno, aquí va otra versión precisamente y esta sí tiene otro acercamiento, pues porque está más pensada en el arreglo de Busoni y tiene otros contrapuntos y así, y también eso es algo interesante, pero lo voy a dejar hasta cierto punto en donde hay un trémolo justamente, ¿no? Que hace énfasis de una manera muy diferente, ¿no? Y bueno, hasta ahí, es ese pedacito que es una sonoridad muy, muy diferente, ¿no? O sea, evoca otra cosa, ¿no? Y ni bueno ni malo, vaya, esto es una marimbista japonesa excelente, o sea, son
son gente que tienen una propuesta muy, muy diferente de repente a la música, ¿no? Y también es válido, es muy interesante. Y bueno, les voy a poner un poquito de lo que yo toqué. Evidentemente no, en esta interpretación fue la interpretación de mi titulación. Estaba un poquito nervioso. No es la mejor versión del mundo, vaya, pero bueno, ahí les va humildemente. Uy. Y bueno, pues ya puse un pedacito y bueno, con eso concluyo mi participación por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bien, pues vamos a dejar la ronda de preguntas para el final para poder llevar las exposiciones más a tiempo. Muchas gracias, Julio. Un aplauso y continuamos en un momento.